Agradecido estamos, Dios, por un día como hoy, por esta oportunidad de estar aquí, buscar tu presencia, buscar tu rostro, buscar tu misericordia a través de las sagradas escrituras, ser instruidos, conducidos a prepararnos, porque Jesús, Él, su deseo, que nosotros vivamos eternamente y para siempre en su segunda venida con Él. Les habla su hermano y amigo en Cristo Jesús, Julio César Castro, aquí estoy. Y este es el mismo objetivo, no ha cambiado, el que juntos avancemos espiritualmente para que seamos hallados, justificados por la sangre del Cordero de Dios. Hoy nos corresponde leer el libro de Apocalipsis capítulo 14. No obstante, a hacer una introducción al respecto, y es lo que dice en el libro de Apocalipsis capítulo 7. Y dice que Dios le revela al apóstol Juan el número de sellados. Y dice así: Y oí el número de verso 4 y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000 sellados, de la tribu de Rubén, 12,000 sellados, de la tribu de Gad, 12,000 sellados, y así sucesivamente, para no avanzar en un texto ya leído. Y son personas de nación judía, de linaje israelí, que escoge Dios, porque, repito, Dios comienza con los judíos y termina con los judíos todo este plan, todo este diseño con la humanidad. Ahora vemos en el capítulo 14 una vez mención de este número de seguidores de Cristo o cristianos. Y dice así, Apocalipsis 14, dice, y después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000, que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Bueno, vamos a hacer un paréntesis aquí al respecto de este versículo, por favor, porque en la visión el apóstol Juan ve al Cordero. Ya sabemos que el Cordero, ¿quién es? Cristo Jesús es el Cordero. Pero dice que lo ve en pie sobre el monte de Sión. ¿Y el monte de Sión qué es? El monte de Sión es el monte de los olivos. Si nosotros vemos algo que se le reveló también al profeta Zacarías en el capítulo 14, versículo 4, se hace mención de este lugar muy importante en la estrategia o en el diseño profético de Dios. Dice así, Zacarías 14, versículo 4, dice, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén, al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciéndose un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Entonces, ¿qué pasa? Esto va a ser en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, porque Él, así como los ángeles dijeron en Hechos capítulo 2, que lo vieron ascender así de misma manera, lo van a ver descender en ese punto. Cuando Él llegue, va a tocar ese valle, ese monte de los olivos, o el monte de Sión, y se partirá en dos ese valle. Esto es profético. Entonces continuemos con Apocalipsis capítulo 14, verso 2, vamos por el verso 2 y dice, y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaba sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Verso 4.
Dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Bueno, este término que aquí se menciona de que no se contaminaron con mujeres, pues es algo que investigando los eruditos hebreos, porque esta carta es tomada del original que fue escrita, porque el Nuevo Testamento fue escrito en idioma griego y traducida al español. Resulta de que ese término no significa literalmente mujeres, sino que no se contaminan con ídolos. No se van en pos de dioses ajenos. En el original es eso, sino que la traducción nos llevó a este término. Porque si Dios le dijo al hombre que dejará a su madre y a su padre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Entonces, lo que tiene que ver con unión con una mujer, lo que tiene que ver con el matrimonio, lo que tiene que ver con eso que Dios es su voluntad, pues no debe ser una contaminación, ¿verdad? No es contaminación porque entonces eh, eh, Dios aprobó el matrimonio, Dios aprobó el hombre, la unión del hombre con una mujer, es decir, sexos opuestos, no sexos del mismo género, ojo. Lo aprobó, entonces no es motivo de contaminación porque sería una contradicción para Dios. Sin excepción, sin excepción. A no ser que haya un celibato, pues, exigido por parte de Dios, como se lo solicitó al mismo apóstol Pablo. Pero de lo contrario, no es, no es un motivo de contaminación, ojo, porque es su voluntad. Entonces, en esto consiste la palabra de Dios. Estas personas tienen una función específica en la tierra en esos días de tribulación y de gran tribulación para que una que no serán dañados por los juicios y otras que la función de ellos es predicar la palabra de Dios en medio de tanto tumulto, en medio de tanta convulsión de juicio, ellos seguirán predicando la palabra de Dios para darle a un tiempo a aquel rebelde, aquel que sigue eh, eh, desviado en su maldad y en ignorancia, y ellos siguen ofreciéndole el plan de salvación que es en Cristo Jesús. Así como lo escucha, en medio de la tribulación, esta es una de las misiones que ellos van a desarrollar en los tiempos del fin de este mundo. Entonces, vamos a darle gracias a Dios, vamos a dejar hasta aquí. Es un evento maravilloso, es un paréntesis que se abre, que Dios le muestra al apóstol Juan en medio de los juicios, porque ya hemos leído que al apóstol Juan Dios le revela la primera bestia, que es el anticristo, con el poder suministrado del dragón escarlata, que sabemos que la Biblia le dice que es el diablo, y ahí después la segunda bestia, que es el falso profeta, es decir, una trilogía demoníaca. El dragón como padre, como antipadre, la primera bestia como el anticristo o el antihijo, y, la segunda bestia como el falso profeta o el antiespíritu santo, podríamos decirlo así. Una trilogía, porque el diablo siempre busca imitar lo de Dios, el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces él, antipadre, antihijo o anticristo y antiespíritu Santo. Todo para hacer errar a la humanidad, para hacerla ir a la destrucción, llevarla a la destrucción. Vuelvo a los temas de noticias mundiales, pues ya las organizaciones de Naciones Unidas hablan un mismo lenguaje de que debe haber un sin fronteras, de que debe haber una agenda 2030, debe existir
una diversidad, donde se promueve todo tipo de pecado, donde se promueve el matrimonio entre homosexuales, el matrimonio entre mismos géneros del mismo sexo, donde, donde se aprueba el aborto, donde se aprueba todo tipo de aberración en contra de la voluntad de Dios, en contra de su palabra. Es la operación satánica haciéndose ver todo ello, todo ello. Quieren un gobierno mundial, quieren para poder tener un control total, para poder decir nadie puede vender, nadie puede comprar, nadie puede salir. Si no tiene, si no está marcado, si no está sellado. Recordemos dónde van a estar esas dos marcas. La Biblia dice que esas marcas van a estar ubicadas en la frente de las personas y en su mano, en su mano, en su mano. Puntos específicos, mire cómo es, donde Dios le exigió a los judíos en el Antiguo Testamento que se colocaran las filaterias en el idioma hebreo, el tefilín, que son unas cajas donde están escritas en papelitos, están escritos los mandos, 10 mandamientos, y ellos se ubicaban esas cajas en su frente y en su brazo, ¿ya? Es decir, para que recordarle los mandamientos a la persona. Solían hacer esto. Entonces el diablo entonces va a marcar, su marca la va a colocar en la frente también y en su mano. Todo es una imitación de las cosas de Dios, pero para hacer errar al ser humano a una adoración errada que es hacia el anticristo y hacia el falso profeta y hacia Satanás. Vamos a estar alerta, vamos a estar alerta a lo que esté sucediendo. Cuando usted ven que todas las religiones se están uniendo a para hacer una iglesia ecuménica, que significa la unión de todas las religiones y hacer una sola. Cuando usted las vea que se estén uniendo, bueno, entonces necesitan una sola religión a nivel mundial, porque de allí se va a operar para tener un control en lo que tiene que ver con la parte litúrgica, con la parte espiritual, tener un control en la economía, un control en la política, un solo control en la sociedad. Y allí gobierna el anticristo y muchos le seguirán. Y si aquellos días no fueren acortados, nadie podría ser salvo, pero por causa de los escogidos serán acortados, dice la palabra de Dios. Dice Jesús, dijo Jesús en el libro de Mateo capítulo 24. Vamos a orar. Padre, muchas gracias, Dios. Gracias por tu compasión. Gracias, Señor. Gracias por ayudarnos. Gracias por tu palabra. Gracias por decirnos la verdad. Gracias por orientarnos, Cristo Jesús. Te amamos, Dios. Te amamos. Te amamos por tu justicia. Muchas gracias, Dios. Muchas gracias. Hoy queremos parecernos más a ti. Queremos ser más como tú. Caminar en tus preceptos, en tus ordenanzas. Te pedimos perdón si te hemos ofendido. Cúbrenos con tu sangre preciosa, límpianos de todo mal. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. Bendigo esta audiencia, la declaro en victoria, declaro que van en avanzada en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús, la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder. Gracias Dios, gracias Dios. Sé que hay personas inteligentes que están escuchando esta palabra y sé que toman la mejor decisión de sus vidas y es en Cristo Jesús para ser redimidos. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Amén.